Continuando con el orden del día, damos inicio a nuestra primera conferencia, Auditoría de Gestores de RAE, Exigencias, Desafíos y Beneficios, a cargo de James Bonney, quien tiene un título de Ingeniería Rural y Ambiental de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, con estudios de posgrado en abastecimiento de agua y gestión de aguas residuales. Trabajó como científico en cooperación para el desarrollo y más de 10 años como ingeniero consultor en gestión de residuos y recursos en Suiza. En EMPA es responsable del grupo de investigación CARE, materiales críticos y eficiencia de recursos. Su ámbito de trabajo abarca la investigación, el reciclaje de RAE, la auditoría de empresas de reciclaje de RAE y el desarrollo de capacidades en la gestión de RAE en países en desarrollo. Muy buenos días desde Suiza hacia Colombia. Mi nombre es Heinz Böhn y voy a presentar a continuación el tema de auditoría de gestores de RAE, exigencias, desafíos y beneficios. Antes de entrar en mi presentación técnica, les quiero mencionar nuestra historia un poco de la cooperación con Colombia en el tema de residuos electrónicos. Iniciamos en el año 2009 con un programa internacional financiado por el gobierno suizo en Colombia y en Perú en paralelo, y iniciamos las primeras actividades en cuanto a la formación de un sistema de recolección. Se crearon varios documentos, estudios de base y varias cosas más, y hicimos varios eventos también para unir a los actores de la temática. Luego continuamos con otro programa financiado otra vez por el gobierno suizo que se llama Sustainable Recycling Industries. En este programa estamos ahora en la segunda fase que vamos a terminar en 23. Entonces ya tenemos una historia larga, más de 10 años de cooperación en esa temática, y claro, por eso conocemos también muy bien la situación en Colombia. En la fase actual estamos enfocándonos en el apoyo al ministerio, en la implementación de la política nacional, que también hemos apoyado en su elaboración, en su creación. En la primera fase ahora toca la implementación de las recomendaciones de la política, y estamos también apoyando a Icontec en la implementación, la creación de un sistema de auditoría. Hemos apoyado también en la creación de la norma técnica colombiana para la temática de RAE, y ahora toca armar un sistema de auditoría. Entonces, la pregunta es siempre ¿por qué necesitamos estándares y auditorías en RAE? Sabemos que el uso de aparatos electrónicos ha crecido mucho en los últimos años. Cada día tenemos más, casi cada día tenemos más equipos eléctricos por persona, y eso crece mucho más que la población. Entonces, la cantidad de equipos que algún día van a llegar al final de su vida útil está creciendo fuertemente, y la gente también está usando los equipos menos tiempo, ¿no? Hace muchos años ya tuvimos un televisor usamos quizás 10 años o más de 10 años. Hoy cambiamos los aparatos mucho más rápido. Entonces, un sector emergente en donde tenemos mucho potencial de recuperación de recursos, pero también hay que tener cuidado con los contaminantes que contienen algunos de los aparatos. El consumo de los metales en este sector es alto. Tenemos, por ejemplo, en los celulares aproximadamente 54 toneladas de oro que entran cada año solo en la producción de ese equipo. Pero hay otros metales, como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva. Es un conjunto de varios metales, y muchos de esos metales no se pueden recuperar en los procesos que tenemos hoy en día. Entonces, la calidad del reciclaje es importante aumentarlo, mejorarlo, y con eso también posibilitar la recuperación de recursos secundarios. En ese caso, comparando, por ejemplo, el contenido de oro en una mina de Sudáfrica, en ese caso, con lo que tiene un celular o la tarjeta de un celular, tenemos una cantidad mucho más alta en los celulares. Entonces es una mina muy interesante, más interesante que el depósito primario. Así que nuestros recursos, nuestros productos son recursos del futuro. Entonces hay que cuidarlos y hay que
recuperarlo lo más posible. Pero como yo mencioné, también hay sustancias tóxicas que vuelven a esos residuos una peligrosidad. Tenemos, por ejemplo, en las iluminaciones de fondo de las pantallas planas de las primeras generaciones que tienen en el fondo tubos que contienen mercurio. Entonces hay que separar esos tubos y disponerlos de forma adecuada. Tenemos capacitadores, condensadores en algunos aparatos, por ejemplo, microondas que contienen todavía PCB o contienen otras sustancias peligrosas. Entonces tenemos que también que separar eso. Entonces la exigencia a los gestores de hoy es optimizar, digamos, la recuperación de los recursos y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente con estos contaminantes. Si se pregunta a los gestores, eso es un resultado de una investigación en Europa, de una encuesta en Europa, ¿por qué o cuáles son los aspectos positivos y negativos de un estándar? Muchos dicen que para ellos es importante tener una buena calidad de las fracciones, de los resultados de su proceso, que tienen menos impacto ambiental, que pueden apoyar a la economía circular, que también pueden mejor cumplir con los requisitos de la legislación y tener una imagen mejor que sin tener un estándar, sin seguir un estándar y tener, digamos, la licencia bajo un estándar. Pero también hay desventajas que se mencionaron en la encuesta. Es un proceso largo a veces, dependiendo de los procesos que tiene una empresa, tiene un costo, no es gratis. Y a veces las autoridades no están apoyando en este proceso. Por la mayoría de las auditorías se hacen por el lado privado, derivado de una norma privada, y la cooperación con el Estado en este caso no está siempre dada. Y también, claro, algunas empresas que tienen todavía muchos espacios para mejorarse necesitan tiempo para poder cumplir con los requisitos, no solamente administrativos, sino también técnicas. Entonces, las auditorías piden varias exigencias. Estoy aquí mostrándoles la situación en Suiza. Tenemos auditorías de gestores principales, que son gestores que tienen contrato con el sistema de recolección, como en el caso de Colombia sería, por ejemplo, con Ecocómputo. Tenemos centros de ensamble que trabajan en cooperación con estos gestores. Los gestores normalmente tienen procesos mecánicos y tenemos recipientes posteriores que siguen tratando el resultado de la gestión, de la primera gestión. Entonces, para diseñar una auditoría, un sistema de auditoría, hay que considerar los ritmos, por ejemplo, en qué ritmo quiere uno auditar las empresas, dependiendo de sus procesos. Pueden ser 1 año, pueden ser 2 años, pueden ser más años, dependiendo también de los productos y de las fracciones. Si son fracciones peligrosas, hay que monitorarlo más estrechamente. Equipo de auditores, en nuestro caso, para gestores principales son 2 auditores. En el caso de un centro de ensamble es solo 1. Los auditores rotan, entonces hay que evitar que los auditores están auditando siempre las mismas empresas. Hay que rotar, así que el grupo de auditores tiene la posibilidad de auditar a otras empresas y también la empresa tiene la posibilidad de recibir otros auditores. La duración también es diferente, hay que considerar la duración de la auditoría en la planta. Claro que hay una preparación, hay luego una compilación de la información y la elaboración del informe de la auditoría. Entonces, en total, en este caso estamos en alrededor de 3 días máximo en total para un gestor principal. Y al final, el informe de auditoría dice si la empresa cumple o no cumple con el estándar. En nuestro caso es el estándar CENELEC de Europa, que es muy parecido a lo que tienen ustedes en Colombia, porque la norma técnica colombiana está derivada de esta norma europea. Las empresas también tienen que informar anualmente sobre todos los flujos de materiales, los materiales que reciben, o los equipos que reciben, y luego las fracciones que producen, y tienen que documentar quiénes reciben sus productos. En algunos casos son otras empresas de reciclaje, en algunos casos son fundiciones, o pueden ser otras, digamos, formas de gestión o reciclaje final.
Adicionalmente, cada empresa tiene que hacer un ensayo, una prueba de por lote de una cierta cantidad de RAE que se procesa. Y en este ensayo, en este proceso, se están mirando las fracciones. Hasta veces tomamos medidas, analizamos, por ejemplo, algunas fracciones para ver si todavía contienen contaminantes o si la empresa hizo un buen proceso de contaminación de los equipos. Entonces, el diseño de auditoría es una exigencia, es muy importante tenerlo claro, también tenerlo claro en cuanto a si la empresa cumple o no cumple. Eso es una decisión final, y los criterios de no cumplir tienen que ser muy bien definidos, así que la empresa también tiene, digamos, que es transparente el resultado hacia la empresa. En nuestras auditorías tenemos dos elementos principales en la parte de la planta. Después de la preparación, después de recibir algunas informaciones de la empresa, tenemos una entrevista con la dirección de la empresa. Tenemos la verificación de varios documentos y estamos viendo si los documentos están completos, plausibles y actualizadas, bien ilustrados, por ejemplo, las indicaciones a los obreros en sus procesos, que los obreros tienen también una indicación clara de lo que tienen que hacer por ejemplo, de descontaminación. Luego la visita a la planta. El principio que aplicamos nosotros, que hacemos una recorrida a lo largo del flujo de materiales y miramos sobre todo cuáles son los flujos críticos, que hay que mirar un poco más claro, dónde tienen ellos, por ejemplo, almacenados algunos de los contaminantes que ellos están separando, como condensadores, como baterías, o como estos tubos de mercurio, a ver si lo han hecho bien o si están, no sé, escondidos o terminaron en un proceso no adecuado. Estamos mirando los recipientes, hacemos entrevistas espontáneas con los empleados, preguntándoles si ellos entienden lo que tienen que hacer y por qué lo hacen. A veces hacemos mediciones in situ y visitamos también, y eso es importante, los alrededores de la planta, porque a veces el gerente nos quiere mostrar solamente la parte que es linda, y la parte que quizás no es tan linda no nos quiere mostrar. Entonces hay que ver muy bien lo que la empresa está haciendo y qué parte incluye la gestión de RAE en la empresa. A la derecha pueden ver fotos que hemos tomado en auditorías que hicimos en Colombia, en Perú, ya como auditorías pilotos para ver un poco el estado de arte en Colombia. Y yo puedo decir que tanto en Colombia como en Perú vimos que las empresas están haciendo un buen trabajo, un buen labor y saben lo que tienen que hacer. Hay algunos, claro, siempre hay mejoramientos necesarios, pero por lo general uno puede decir que el nivel se puede comparar con el nivel que tenemos en otros países, también en Suiza. ¿Cuáles son los desafíos? Los auditores son personas, claro, claves en todo ese proceso, y es importante que los auditores son independientes, que no tienen alguna relación comercial con el gestor, por ejemplo, por una consultoría que han hecho a ese gestor o que van a hacer. Entonces tienen que ser personas que no tienen ningún nexo, digamos, comercial. En las auditorías a veces es difícil tener un hilo conductor en el proceso de auditorías. A veces uno entra en conversaciones evasivas y hay que evitar, porque eso puede enfocar finalmente, digamos, el enfoque de la auditoría se puede perder con eso. Es también importante que los auditores o el auditor al final, antes de resumir sus observaciones, que tiene un tiempo de reflexión y una discusión, si son dos auditores, sobre lo que han visto, sobre lo que tienen que mencionar al final de la auditoría, que todavía no es el resultado final, pero es como una retroalimentación preliminar. Es el texto y, digamos, la calificación de la empresa. Es importante que hay una precisión en las palabras, una precisión en la formulación de las medidas que la empresa tiene que tomar, y una justificación también por qué. Porque la empresa no está cumpliendo con alguna parte de la norma y por qué tiene que mejorar esa parte. La confidencialidad también es muy importante, que claro que el resultado es solamente entre la empresa
y el auditor, y quizás el sistema de auditoría que puede tener acceso a la información. Eso depende un poco de de cómo está armado el sistema. Los desafíos principales en el proceso, aparte de tener un código de conducta que define, digamos, el comportamiento de los auditores, hay que ver las auditorías como un elemento principal de los esfuerzos para conseguir un reciclaje sostenible. No es algo que se hace como una lástima, como algo que el gestor no quiere, sino el gestor tiene un chance, tiene una posibilidad en la auditoría que tiene que aprovechar. Importante es también la confianza entre el auditor y el auditado, el gestor, porque la auditoría tiene lugar en un solo día, pero queremos que las empresas hacen un buen trabajo todo el año. Entonces, la confianza es importante para garantizar digamos, el cumplimiento de la norma para todo el año. Y también es importante que son auditorías que son útiles y colaborativas en su sentido para el gestor y no para avergonzar a los gestores, no para decir tú eres mal y para calificarlo mal, sino finalmente es ayudarles a tomar decisiones informadas, informed decisions, en el sentido que finalmente lo que él tiene que hacer después de la auditoría le ayuda a mejorar su proceso. El sistema de auditoría es nada fijo, nada que se puede mantener normalmente por muchos años. Hay que adaptarlo a las necesidades, a las observaciones, y es importante tener un comité técnico en el fondo de los auditores que están desarrollando el sistema y actualizándolo. Tenemos en Suiza un tal comité. El diseño, el plan de las auditorías también importante, entonces la planificación es una tercera parte quizás de todo digamos, los esfuerzos en términos de tiempo. Entonces el diseño y la preparación y el contacto que uno va a tener antes de la auditoría en campo es importante para tener una auditoría coherente y finalmente también que los gestores tienen las mismas condiciones en la auditoría, que no uno tiene que hacerlo mejor que otro porque el auditor es más estricto. Y claro que la preparación de un sistema de auditoría pide una serie de documentos, no solamente el protocolo de la auditoría, sino otros documentos que estamos apoyando ahora ahí con TEC en su elaboración. ¿Cuáles son los beneficios principales? Hay varios, pero quizás uno de los más importantes es la igualdad, o digamos, la igualdad del mercado, de las condiciones para todos los recicladores. Si un sistema como Ecocómputo, otro sistema, pide un certificado a todos sus contratistas, finalmente todos tienen las mismas condiciones de gestión. Entonces es importante que la auditoría y la norma y la auditoría pueden asegurar esa conformidad y esas condiciones de igualdad. Que también para las empresas mismas es importante tener una cierta seguridad, certeza que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Eso puede ser un requisito en los contratos con clientes que lo piden, como Ecocómputo, como otros sistemas de retoma, o puede ser también una ventaja competitiva cuando un nuevo sistema aparece y busca gestores, puede ser una ventaja competitiva frente también a una empresa de producción o digamos que tiene según la ley tiene la obligación de retoma de los equipos, que finalmente es una ventaja competitiva. Y por fin, frente a las autoridades ambientales mayormente, es importante que el gestor puede mostrar con el certificado que él forma parte de Best in Class, del grupo Best in Class, y eso puede realmente facilitar la cooperación y el diálogo con instituciones públicas. En nuestro caso, en Suiza, es importante, las entidades públicas están mirando, están considerando si la empresa está auditada o no. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gran placer poder presentar un poco más sobre las auditorías y gracias, estoy a disposición para preguntas. Muchas gracias. En este momento abrimos un espacio para las preguntas. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, doctor, ¿tienen programas o proyectos de articulación con organizaciones o entidades sin ánimo de lucro?
¿En qué sentido? ¿Se entiende la pregunta? No bueno, tenemos varias comparaciones, claro, pero el tema es un poco en qué, en temas de auditoría. Sí, sí, señor. Bueno, lo que estamos haciendo en la cooperación con Colombia como parte del programa SRI, Sustainable Recycling Industries, es apoyar a Icontech en el desarrollo apoyamos en el desarrollo de la normatividad para digamos, el cumplimiento de requisitos técnicos y ambientales en el tratamiento de los RAE. Y estas normas ya están en vigor, entonces están accesibles y ahora se trata de elaborar un sistema de auditoría en donde apoyamos también a Icontech en eso y próximamente vamos a tener una capacitación de los primeros auditores en este contexto. No es una ONG, claro, pero es una cooperación que quizás vale la pena mencionar aquí. Ok, vamos con una segunda pregunta. Dice, ¿la norma técnica colombiana que apoyaste será de obligatorio cumplimiento? ¿Tendremos auditores certificados en Colombia? En este caso, de ser positivo, ¿quién brindará la formación y si esta formación será gratuita? Gracias. Bueno, la política de los precios es más en las manos de Icontech y no de nosotros, porque finalmente, digamos, el anfitrión de una capacitación va a ser Icontech. Yo, como experto en el tema de auditoría de empresas o gestores de RAE, voy a participar, obviamente, en la primera capacitación de los auditores, pero vamos a tener otras personas, otros especialistas, sobre todo de Colombia, que conocen mejor, por ejemplo, la legislación, el entorno legal de las operaciones de los gestores. Entonces vamos a formar un equipo de entrenadores. Prevemos la capacitación para el primer trimestre del próximo año. No creo que fuera gratuito y no sé exactamente cómo es la política del precio, pero finalmente los auditores pueden luego hacer auditorías y claro que eso puede darle un ingreso porque las auditorías no van a tener un costo. Ok. Tenemos otra pregunta, dice, si una empresa tiene certificación R2, ¿podría homologarse con la NTC 6352? ¿Esta norma es más laxa o menos que R2? Bueno, la norma R2 es un estándar privado de los Estados Unidos que algunas empresas en Colombia y en otros países de América Latina tienen el certificado. Digamos, la norma o el estándar se revisó en los últimos años. Creo que lo que está ahora es mucho más estricto que lo que tenían antes, en la versión 2 creo era, ahora es la versión 3 creo. Es comparable, digamos, la norma técnica colombiana, pero creo que es más estricta en el tema de descontaminación de los equipos, que me parece es un aspecto muy importante porque eso tiene un costo y claro que las empresas tienen la tendencia de evitar estos costos y hay que controlar eso muy bien para garantizar un nivel balanceado de las empresas que están trabajando en el mismo país para digamos, para tener un mercado justo, digamos, en este tema. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la norma técnica colombiana para el desarrollo de la auditoría de los gestores de RAE? Las normas, no conozco el número de las normas. Hay dos normas, una es para tratamiento, otra es para logística. Y hay una tercera norma que está alineada a un documento internacional de la ISO, de la sostenibilidad de reciclaje de materias secundarias. Son más bien principios, requisitos que ya están en un International Workshop Agreement de ISO, que ahora se traduce a una norma. Estamos en el proceso de elaborar esa norma de ISO. Por ahora solo existe ese documento. El documento es importante para considerar la cadena de suministro del material a las empresas de reciclaje y que esa cadena sea sostenible. Sabemos que una parte de la cadena es informal
Entonces, esa norma, que es una norma en Colombia que se basa en el International Workshop Agreement, está dando, digamos, la posibilidad de paso por paso ir hacia una cadena de suministro más sostenible. Claro, eso es un proceso que no puede hacerse de un día al otro, hay que planear eso en diferentes etapas, pero es la idea que finalmente lo que se trae en los gestores formales también ha sido tratado o ha sido recolectado de una forma, digamos, humana e inclusiva. Okay. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la norma técnica colombiana que se está desarrollando y cuál es la europea? Bueno, la norma técnica existe, ¿no? Ya existe la norma técnica de tratamiento y se basa básicamente en la norma de Europa. Entonces, digamos, la madre o el inicio del desarrollo de la norma colombiana es el estándar CENELEC en Europa, que se usa en diferentes países, también en Suiza. Nosotros en Suiza, que estamos haciendo auditorías, nos basamos en la misma norma. Es una familia de normas, contiene varios documentos en Europa, entonces yo diría, el estándar internacional más detallado, más estricto, más exigente también. Y Colombia es el primer país en América Latina que eligió como base para su norma, digamos, del país de Colombia, esa norma internacional de Europa. Entonces, me parece una muy, muy buena base para tener un buen nivel de cumplimiento de las empresas. Ya hicimos algunas auditorías piloto hace 5 años, creo, 2016, en empresas, en gestores en Colombia de RAE, y vimos que las empresas están haciendo muy buen desempeño ya. Entonces, ellos están muy conscientes de las condiciones, de los requisitos que existen digamos, el nivel internacional. Y me parece que la norma técnica que ahora está en vigor en Colombia un buen nivel va a garantizar un buen nivel de procesamiento en los gestores. Siguiente pregunta. En la conferencia se mencionaba que no todos los elementos de estos residuos pueden ser reciclados. ¿Qué ocurre con estos? Muy buena pregunta. Sí, lamentablemente en los procesos de reciclaje se pierden algunos de los elementos. Por ejemplo, metales críticos que aparecen en los aparatos en muy pequeña cantidad. Por ejemplo, en las pantallas el indio o en los magnetos permanentes, el neodimio. Esos metales no se pueden recuperar todavía porque no existe un business case para eso, entonces no se paga por el ingreso de la venta de los materiales que se recuperan. Entonces es una lástima que estamos usando estos metales y otras materias primas en equipos y finalmente los perdemos. En algunos casos hay avances en el nivel técnico, que haya, digamos, empresas que pueden reciclar algunos de esos elementos, pero finalmente la complejidad de los equipos es tan alta y tantos materiales que están incluidos en diferentes componentes de un equipo, que finalmente tenemos que de alguna forma aceptar que no vamos a recuperar todo si no tenemos business case para eso, si no hay sistemas de recolección que estén financiando la recuperación de metales críticos, metales raros que existen en los aparatos. Esos terminan mayormente, por ejemplo, en la escoria, en un proceso de fundición. Esos metales terminan en la escoria y la cantidad es muy poca, que no es rentable recuperarla. Siguiente pregunta. ¿Conoce algún modelo de gestión de residuos de RAE que involucre paralelamente una gestión conjunta con otras corrientes de residuos, como lo hace Colombia a través de la iniciativa Retorna de la ANDI? Bueno, la pregunta es cuáles son los flujos de las corrientes de los materiales que están unidos en una norma. En este caso tenemos los RAE, que ya son varias corrientes, ¿no? Incluyen diferentes tipos de equipos, entonces ya es muy amplio. Finalmente es importante mencionar que una norma en ese tema tiene que estar dirigirse específico a esas corrientes, porque son muy complejas
complejas, ¿no? No lo tenemos en otras corrientes de residuos, por ejemplo, en papel, en vidrio, en aluminio, en estas recolecciones tenemos un material bastante, digamos, con solo una materia prima, o a veces combinado, hay que separarlo, pero es mucho más fácil que un aparato electrónico. Entonces, la combinación con otras corrientes no tiene mucho sentido, porque eso finalmente va a diluir de alguna forma el tratamiento, porque las condiciones son diferentes. Entonces, por eso hay en los países que yo conozco que tienen una norma de ese tipo, lo tienen solo para los RAE. Incluyen a veces, claro, que, por ejemplo, también bombillos, lámparas, refrigeradores también están incluidos ahora, más fotovoltaicos, entonces son más y más tipos de corrientes se incluyen con el, digamos, con el tiempo, porque los equipos electrónicos del futuro van a tener 4 ruedas, son nuestros carros, por ejemplo, y otros, digamos, equipos que usamos van a entrar también en consideración en la norma de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos electrónicos. En Suiza ya estamos en el proceso de incluir, por ejemplo, los componentes de los carros que son eléctricos en sistemas de retoma y recolección y recuperación. Pregunta, dice, laboro en una empresa del sector metalmecánico y obviamente tiene recursos tecnológicos en 3 plantas del país. ¿Qué plan recomienda para implementar un sistema de RAE o solo aplica a empresas de reciclaje o en su defecto al encargado ambiental? ¿Cómo puedo aportar ya que mis oficios son diferentes a estar en la parte ambiental? Sí, es una pregunta un poco compleja. No sé si la entendí muy bien. Yo creo que las empresas que ya están en el mercado, por ejemplo, con chatarra general metálica, que están tratando ese tipo de material, tienen un gran potencial para también abrirse al negocio o al tema de reciclaje de residuos electrónicos, porque digamos, los procesos son bastante similares. Entonces, ya hay empresas en Colombia ya que empezaron por chatarra y que ahora tienen como corriente adicional los RAE. Y creo que en Suiza es igual, en otros países también tenemos empresas que solamente trabajan con RAE y otras empresas que lo tienen combinado, incluso a veces con escombros, por ejemplo. Son empresas que están como en su modelo de negocio, tienen varias corrientes. Entonces es un buen punto de partida para una empresa de chatarra para entrar en ese mercado. Claro que hay que considerar los aspectos medioambientales que son más críticos con los RAE, porque tenemos contaminantes, tenemos componentes que se tienen que sacar antes de una trituración, por ejemplo, porque si no estos componentes que contienen, por ejemplo, metales pesados, estos elementos luego se encuentran en las fracciones de la trituración, que no es la idea, sino hay que separarlo antes para poder evitar eso. Pero el mercado, yo creo que en Colombia, que es un país muy, muy avanzado en el tema de RAE, en comparación al resto de Latinoamérica, yo diría el número 1. Gracias también a nuestro apoyo por años. Empezamos en 2008 con eso, entonces yo creo que el mercado está creciendo con las exigencias que pone la legislación, que es importante incluir también flujos o corrientes futuros en el manejo de residuos electrónicos, y yo creo que Colombia está en un buen camino también con su política de economía circular y la política nacional de RAE. Tienen muy, muy buenas condiciones para realmente enfrentarse de forma eficiente a esa temática. Listo. Vamos con una última pregunta. ¿Existen espacios de capacitación o acompañamiento en la implementación de unas buenas prácticas empresariales por parte de ustedes para fortalecer estas áreas en las empresas medianas o pequeñas, con el fin de impulsar de manera significativa la actividad de un buen uso de los residuos finales? Bueno, nosotros directamente no estamos dando capacitaciones en Colombia, pero por ejemplo apoyamos hace algunos años al SENA en una capacitación de profesores de la parte eléctrica,
que ellos incluyan en su formación de los estudiantes también el tema de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, el SENA está ya en eso, metido en eso. Hay conocimientos en Colombia, hay muchos expertos ya, no necesitan los suizos. Hay muchos expertos en el sector privado, también en el sector público. Entonces, hay la expertise, el know-how ya está, entonces es posible armar una capacitación con esos expertos a través del SENA, a través de otras instituciones. Estamos en el proceso de elaborar un proyecto con Don Bosco, desde Suiza, un proyecto en donde también vamos a formar profesores en el tema de RAE, porque el tema de RAE tiene también el elemento de empresarial, ¿no? Es uno de los residuos, realmente tiene un valor y eso puede abrir negocios también para empresas emergentes, empresas startups, por ejemplo. Ok. Doctor Heinz Boni, muchísimas gracias por compartir y abrir un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las preguntas muy exigentes.